Después de haberme entrevistado con casi 20 franquiciados de distintos sectores y preguntarles qué es lo que más valoran de sus franquicias, he llegado a las siguientes conclusiones que determinan por qué las franquicias tienen tanto éxito. No te lo pierdas. Arrancar una empresa por cuenta propia implica recorrer un camino no trazado, aprender de los errores, corregirlos sobre la marcha. Si bien es verdad que como dueño de una idea, el emprendedor independiente tiene plena libertad para innovar y desarrollar su negocio como él crea conveniente. Entonces, ¿qué opción es la más acertada? Para entender de primera mano lo que motiva a un franquiciado a optar por una franquicia en vez de establecerse por su cuenta, he ido directamente a preguntárselo. ¿Qué es lo que más valoran los franquiciados de sus centrales franquiciadoras? ¿Por qué cuando deciden emprender de nuevo siguen apostando por la franquicia en vez de establecerse por su cuenta con lo aprendido? Y esto es lo que me contestó. Una de las cuestiones más valoradas por los franquiciados es el estudio que las centrales de franquicia hacen de las zonas antes de poner un nuevo centro franquiciado. Se hacen preguntas como si cubren un nicho de mercado existente, si cubren una necesidad concreta en la zona, cuál es la competencia, contra quién están luchando, cómo son los precios de la zona, qué rango de exclusividad le van a dar al franquiciado para que tenga suficiente mercado para trabajar. En fin, una serie de factores muy importantes que incluso llegan al detalle, ¿no? Al detalle incluso de contar la gente que pasa por delante del local cada día. Y esto es algo que las franquicias hacen muy bien porque se dedican a eso, se dedican a abrir tiendas y buscan el éxito de todos sus franquiciados por motivos obvios. El siguiente motivo o la siguiente ventaja que ven los franquiciados en las franquicias, aunque parezca raro, es la propia selección de franquiciados que hace la central franquiciadora. Hay que tener en cuenta que el franquiciado es un empresario independiente, que tiene que trabajar con estrecha colaboración con la central de franquicias y que tiene que darse cuenta que está apostando por un proyecto común que le pertenece a él, pero que también pertenece a otros franquiciados y a la propia central. Entonces la central de franquicia tiene que ser muy fina y vigilar a quién mete en el ajo, a quién mete dentro de su proyecto de franquicia. Porque si un franquiciado hace bien las cosas, va a contribuir positivamente a que su negocio funcione bien. Pero también de forma indirecta va a contribuir a la salud general de la marca y de los negocios de otros franquiciados. Lo mismo ocurre en el caso contrario, en el caso de que las cosas no se hagan como se tienen que hacer. No olvidemos que es muy importante que un franquiciado esté contento al frente de su negocio. Como decía Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. En la difícil tarea de seleccionar o de conseguir el personal adecuado que trabaje en un negocio, en el negocio del franquiciado, también es otro de los aspectos más valorados por los franquiciados que se benefician de este servicio por parte de la central de franquicias. Hay que tener en cuenta que el franquiciador conoce qué tipo de empleado es el más adecuado para su modelo de negocio porque lo ha estado experimentando a lo largo de los años. Entonces la ayuda de un franquiciador en este sentido se convierte en un punto fundamental para garantizar el éxito del negocio desde que nace, desde el principio.
Abordamos el siguiente punto con una frase que lo dice todo. No vendas un producto, vende una experiencia. Hoy en día todos sabemos que una de las cosas más valoradas por el consumidor final es la experiencia que éste vive dentro de los negocios, que se sienta identificado con los valores de la marca, con lo que le dice la marca, con una forma de vida, al fin y al cabo. Las franquicias en este sentido suelen trabajar con estudios de arquitectura y estudios de diseño, así como especialistas en posicionamiento de marca. Ello hace que una franquicia siempre tenga muchas más probabilidades de estar al día de las últimas tendencias en marca que un negocio particular. Seamos sinceros. Algo que es tremendamente valorado por el consumidor final siempre es la calidad. A cualquiera que le preguntes cómo ha comido en un restaurante o cómo se encuentra con esa prenda de ropa que se ha comprado en tal sitio, todo el mundo hace referencia a la calidad. Pues bien, procurar la máxima calidad en todos sus productos y servicios es otro de los aspectos en los que una central franquiciadora aporta todo su esfuerzo. La franquicia ayuda a sus franquiciados a modo de partner para que su negocio llegue a las más altas cotas de calidad y que así sea percibido por su consumidor final. Algo que va estrechamente relacionado con el punto anterior es la gestión de compras de una central de franquicias. Proveedores, precio, calidad. La misión de una central franquiciadora en este sentido es conseguir para sus franquiciados la calidad adecuada, en la cantidad correcta, en el momento adecuado y desde la fuente correcta y por supuesto a un precio justo. Como vemos, esto no es tarea fácil. Hay que tener mucha dedicación, casi una persona full time dedicada a ello. Además, de esta manera, consiguen que los franquiciados puedan concentrarse exclusivamente en la gestión de su negocio. Y finalmente el marketing. Cómo no, juega un papel fundamental en el éxito de cualquier tipo de negocio. Y es donde las franquicias apuestan el máximo de su esfuerzo. Lógicamente, cuanto mejor le vaya a un franquiciado, mejores sean las ventas de las unidades franquiciadas, pues más se puede invertir en publicidad, más se reconoce una determinada marca, más locales se abren y es así como crecen los negocios. Entonces se puede entender que es un juego en el que todos ganan. El franquiciador porque ve crecer su marca y el franquiciado porque ve crecer sus ventas. En este sentido, la central franquiciadora trabaja en tres aspectos: la publicidad, que va encaminada a estrategias más a largo plazo de posicionamiento de marca. Y esto, aunque parezca que solamente se beneficia el franquiciador, también se beneficia el franquiciado porque su marca será cada vez más reconocida en la calle. Luego está el marketing promocional o BTL, que es el que va dirigido a aportar un valor al cliente, al consumidor final, ya sea en precio o en cantidad, lo que se llaman las promociones. Luego está el marketing directo, en el cual segmentamos a nuestro cliente objetivo y llegamos a él directamente, ya sea mediante campañas de email marketing, campañas de fidelización, etc. Como no puede ser de otra manera, la estrategia online aquí juega un papel fundamental. Vemos que son múltiples los servicios que proporciona una franquicia en este sentido, ya que poder acceder a una correcta gestión de redes sociales o un buen posicionamiento SEO, ¿no?, en los buscadores de Google y demás, es algo a los que muy poca gente tiene acceso porque suele ser un tema caro. La franquicia en este sentido aúna los recursos de toda la red
y consigue muchos mejores resultados. Como vemos, independientemente de experiencias particulares, trabajar con una franquicia tiene ventajas objetivas que no tiene cuando trabajas solo en tu propia idea de negocio. No obstante, esto no significa que una franquicia no pueda fracasar. Claro que pueden fracasar. El aspecto de la gestión del franquiciado también contribuye, y el aspecto de que la franquicia haga los deberes tal cual los hemos visto en este artículo o en este vídeo también contribuye. No todas las franquicias hacen los deberes en este sentido. Al final son negocios y como tales conllevan un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hemos visto situaciones objetivas, servicios objetivos que una central de franquicia proporciona a sus franquiciados, y por lo tanto el emprendedor no tiene que dedicarse a ello, ya recibe ese soporte. Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre emprender es divertido. Como siempre, lo que te recomiendo, infórmate bien, rastrea el mercado, pregunta a otros franquiciados antes de meterte en ninguna franquicia. Déjate asesorar, probablemente asesorarte con un buen consultor sea la mejor inversión que puedes hacer dentro de tu camino del emprendimiento. Y en este canal te intentamos ayudar humildemente en todo lo que podemos para que entiendas mejor cómo funcionan las franquicias. Si te gusta, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta porque me ayudas un montón. Gracias por todo y hasta el próximo vídeo.